Buenos días. Hoy, jueves, día 10 de septiembre, vimos la ley en su momento. Ahora nos corresponde ver los reglamentos. Vamos a ver, en primer lugar, unas características generales. En segundo lugar, la diferencia, que siempre me ha parecido muy importante, entre acto administrativo y reglamento administrativo. Veremos también una clasificación de los propios reglamentos, según sean conformes a la ley o contra la ley o según la ley. Y ya nos quedará muy poco, será el tema de el resto de las fuentes del derecho, tales como la jurisprudencia, la doctrina científica, los tratados internacionales. Espero que os sirva de ayuda. Vamos a comenzar entonces hablando del reglamento. Como sabéis, dentro de la pirámide del doctor Kelsen irían los reglamentos después, inmediatamente después de la ley. En primer lugar, vamos a decir como características que es una norma jurídica, con lo cual tiene un carácter normativo, tiene un carácter general porque tiene una pluralidad de destinatarios. Tiene además un carácter gubernamental, no en vano los reglamentos se elaboran por el gobierno y la administración en sus diferentes capas, así como también podremos decir que es una norma de carácter secundario en el sentido de que solo cuando o en defecto de ley podríamos aplicar un reglamento. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues no escapa al control de los tribunales. Quiere decirse que la potestad reglamentaria está controlada por los tribunales, concretamente los del orden contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver a continuación pues un aspecto en el que muchas veces no caemos y lo utilizamos como si fueran términos similares, y es la diferencia entre reglamento y acto administrativo. Vamos a ver solo algunas, ¿de acuerdo? Porque existen muchas más. Por ejemplo, en relación con la función que ocupan en el ordenamiento jurídico. Tendríamos un reglamento. El reglamento lo que haría sería crear situaciones jurídicas. El acto pues sería el resultado de una aplicación. Por ejemplo, los destinatarios, en el caso del reglamento sería una pluralidad de personas, y en el caso del acto administrativo es completamente individualizado. En cuanto al órgano competente, pues cualquiera de los órganos competentes de la administración que esté dotado de esa potestad reglamentaria. ¿De acuerdo? La revocación no tiene límites legales si se trata del reglamento, en tanto que el acto administrativo sí tiene límites legales. La ilegalidad, porque en el caso del reglamento podemos alcanzar la nulidad absoluta o de pleno derecho, y en el caso del acto administrativo sería una anulabilidad o nulidad relativa, o también llamada nulidad parcial. Desde el punto de vista finalmente de la impugnación, el reglamento es impugnable, aunque contra el reglamento no caben los recursos administrativos, y sin embargo el acto administrativo sí que pueden, para impugnarlo, sí podemos utilizar tanto la vía jurisdiccional como la vía administrativa. Son muchísimas las clasificaciones que se hacen de los reglamentos, ¿vale? Por ejemplo, por su relación con la ley, podemos hablar de reglamentos contra legen, extra legen y reglamentos contra legen, extra legen, y secundum legen, según la ley. Podemos distinguir en primer lugar una categoría de reglamentos ejecutivos, ¿vale? Después unos reglamentos independientes de la ley, porque igual que existe una reserva de ley, y hemos visto
que hay materias que solo se pueden regular por ley orgánica o que solo se pueden regular por ley ordinaria, pues después hay otra serie de cuestiones más de detalle que solo se pueden regular por reglamento. ¿De acuerdo? Eso es lo que los autores llaman reserva reglamentaria. También se encuentran los reglamentos de necesidad para situaciones excepcionales, ¿de acuerdo? De extraordinaria y urgente necesidad. Más diferencias por razón, por ejemplo, de la administración que los dicta, pues tendríamos reales decretos, por ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, del presidente del gobierno, del Consejo de Ministros, de las órdenes de las comisiones delegadas del gobierno, las órdenes ministeriales, etc. Bueno, muchísimos más. Instrucciones, circulares, resoluciones, todo ello depende, ya digo, de el lugar que ocupe la administración actuante dentro de lo que es la jerarquía administrativa. Tenemos también reglamentos autonómicos, reglamentos de la administración local y reglamentos de las administraciones institucionales. Por ejemplo, lo que podríamos llamar estatutos. ¿De acuerdo? Sobre el tema de la justificación de la potestad reglamentaria existen multitud de teorías, cuestiones un tanto teóricas, que entiendo que de cara al examen que vosotros vais a realizar, pues son más bien de tipo filosófico. Pero sí hablar un poquito del plan anual normativo. Cada año el gobierno se compromete a dictar un plan normativo, tanto de reglamentos como de leyes. Son nuestras previsiones jurídicas para ese año. Se aprueba anualmente, como he comentado. Se publica además en el portal de transparencia. Como sabéis, es un poco el periódico popular donde podemos adivinar cuáles son todas las gestiones normativas que están a punto de realizarse. Y después el procedimiento, pues bueno, es un procedimiento exento de la complicación del procedimiento de elaboración de la ley, es decir, no es tan complicado, pero sí que es verdad que tiene también sus partes. Entonces podríamos decir que previamente a la necesidad de un reglamento hay una serie de estudios y consultas previas, una consulta pública, podemos decir que se hace una memoria o un análisis del impacto de esa norma, que es además con carácter obligatorio si se trata de pacto por razón de género, consultas, dictámenes, en fin, informes por parte de la Secretaría General Técnica, que yo llamo, y mis alumnos lo conocen, la cocina jurídica del Ministerio. Después tenemos informes de los ministerios interesados acerca de ese reglamento, y después finalmente una audiencia y una participación de los ciudadanos, para concluir con un dictamen del Consejo de Estado. Acordaros que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Lo dicho para el Estado lo hago extensivo a la comunidad autónoma, que también tiene su propio órgano consultivo que emite los dictámenes. Y finalmente se procede a la aprobación. En primer lugar, por el ministro o ministros afectados, y finalmente en el Consejo de Ministros. Espero que os sirva y buena suerte.